El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:42 de la mañana, gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad FM. Vamos a generar un diálogo periodístico para conocer en detalle las cifras de lo que perdió el país durante la paralización de octubre pasado, del 2 al 13 de octubre, en el ámbito petrolero. Visita nuestra mesa de trabajo el señor ingeniero Lenin Pozo. Él es gerente de Petroamazonas. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Bienvenido, buen día. Muy buenos días, muchas gracias a Radio Majestad por habernos brindado este espacio para aclarar a la ciudadanía acerca de las afectaciones que Petroamazonas recibió producto de las paralizaciones el mes de octubre. ¿Dónde nomás se encuentra Petroamazonas? ¿Dónde opera Petroamazonas? Petroamazonas opera en 3 provincias en la Amazonía. Básicamente tiene campos petroleros en Orellana, Sucumbíos y en Napo. También tenemos unos campos en el litoral, un campo Pacoa que produce petróleo y el campo Amistad Offshore que produce gas. Las afectaciones básicamente fueron en la Amazonía. ¿En qué provincias y en qué campos se dio esa afectación? La afectación se produjo en 20 campos de las 3 provincias que le mencioné. Fueron campos que se paralizó la producción total y parcialmente. Campos grandes como Sacha, Auca, paralizaron totalmente la producción. En esos días, los manifestantes, personal ajeno a la operación, incurrieron de forma agresiva en nuestras instalaciones. ¿Sí hubo irrupciones a los campos como tal? Sí, a las instalaciones, sobre todo en los campamentos, en las facilidades de proceso, en las locaciones, plataformas, pozos petroleros. Hubo irrupciones y en forma agresiva amedrentaron a nuestro personal técnico y bueno, el pedido concreto bajo estas amedrentaciones y amenazas era de que apaguen las máquinas, paren la producción. ¿Y ustedes y su personal procedió a hacerlo? En efecto. Para precautelar su seguridad. Por supuesto, en campos como le mencioné, Sacha, fue bastante violento, inclusive nuestro personal recibió agresiones físicas. Nosotros tuvimos que, para precautelar la integridad de nuestro personal, aplicar planes de contingencia, planes de crisis, evacuamos a personal vía aérea, vía fluvial. Fue un tema bastante ¿Son de fácil fuerte. acceso a los campos? Es decir, la gente puede llegar hasta ahí, no contaban con seguridad. ¿Qué pasó con los cerramientos, los filtros, etcétera? Sí, nosotros tenemos nuestra seguridad privada. Ajá. Aparte Y hubo una disposición también del gobierno para que los militares den seguridad a los campos. Por supuesto, aparte de la disposición de esta disposición del gobierno, nosotros tenemos un convenio con Fuerzas Armadas. En el momento de esta crisis activamos todos los protocolos. Tuvimos, por ejemplo, en el campo Sacha 200 efectivos militares, pero las personas ajenas a la operación eran alrededor de 800, 900. En esas circunstancias el nivel de agresión fue bastante alto. Se produjo inclusive saqueos en nuestros campamentos. Quiero mencionarles que la pérdida de producción durante estos días es de 1.5 millones de barriles de petróleo. Es decir, el Estado dejó de percibir, producto de los ingresos petroleros, 83 millones de dólares. Aparte de este monto, se han cuantificado como 48 millones de dólares por otro tipo de afectaciones asociadas a todos estos actos vandálicos, destrucción de facilidades. Muchos pozos se nos quedaron para trabajos, en espera de trabajos de reacondicionamiento, porque ya no arrancaron después de estas paralizaciones. En ese rubro, 101 pozos que no arrancaron, tenemos alrededor de 34 millones. Tenemos cuantificado como 10 millones producto de la reparación de todos estos destrozos en las facilidades de superficie. Hubo robos de cables, robos de variadores, actos de vandalismo, y hemos cuantificado como 10 millones. Aparte también hubo daños ambientales, hemos incurrido en gastos de remediación ambiental. ¿Qué tipo de daños ambientales?
Derrames específicamente. ¿Se regó petróleo? ¿Hubo derrame? Sí, hubo en algunos campos también reportamos eso debido al apagado violento y no controlado de los pozos O sea, petroleros. el apagado no es que hay que aplastar un botón y se apaga, es todo un proceso. Igual pasa con el encendido. Exactamente, es así, es así como usted lo menciona, sobre todo en el encendido, igual es todo un proceso. Para arrancar, una vez que se acabó esta paralización, para arrancar los campos, tomamos alrededor de 5 días, gracias al compromiso de todo el personal operativo, duplicando turnos de trabajo, logramos estabilizar y llegar casi al 97-98%. Posteriormente, como hubo pozos que requirieron trabajos mucho más complejos de remediación, tomamos unos 15 días más para recuperar al 100%. Señor gerente, la semana pasada hubo una declaración del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, que se hizo viral. Él en esa declaración dijo que el país no perdió dinero porque al cerrarse las llaves del petróleo quedó bajo tierra. ¿Cómo es que operan las pérdidas en estos casos? Explíquele a nuestros oyentes. Sí, como les comenté, bueno, el proceso de producción petrolera abarca los 365 días del año. Tenemos nuestras facilidades, nuestra infraestructura, personal operativo trabajando en ello para producir durante ese periodo. En el momento que en base a esta producción petrolera, el Ecuador recibe el ingreso, el Estado por la renta petrolera. En el momento que no producimos esos días, esa renta ya el Ecuador deja de percibir, y por lo que no es que yo días después puedo duplicar o triplicar la producción para poder recuperar ese volumen que se dejó de producir. O sea, el hecho de que el petróleo se quede bajo tierra, como dijo el presidente de la CONAIE, sí genera una afectación. No es como él dice que el país no perdió nada. Sí, efectivamente, yo dejo de producir y no puedo recuperar posteriormente porque nuestra infraestructura y las facilidades de producción tienen un diseño y, como les menciono, no podemos días después producir el doble o el triple para pretender recuperar esa producción. Esa producción ya está perdida. Porque además me imagino yo que tienen compromisos previos adquiridos. ¿Qué pasa en esos casos? Cuando hay incumplimiento. Esto efectivamente, todo es una cadena. Nosotros como Petroamazonas nos encargamos de la producción petrolera y el producto final, el crudo, lo entregamos a Petroecuador. Petroecuador, a través de sus oleoductos, transporta y lleva a las refinerías y exportación. Entiendo que Petroecuador, al no tener el crudo durante estos días, le tocó aplicar las cláusulas de fuerza mayor en sus contratos petroleros para minimizar el impacto en el cumplimiento de estas obligaciones. Entonces, no sé si podemos recapitular, porque la gente que está medio perdida de la entrevista nos dicen que le volvamos a preguntar cuánto perdió en barriles de crudo y eso en dinero el país durante esos días de protesta. Para recapitular, la pérdida en producción petrolera es 1.5 millones de barriles que perdió el país. Esto se estima alrededor de 83 millones de dólares. Pero adicional, como les mencioné, en costos asociados a la puesta en operación y arranque de pozos y plantas de proceso, estimamos que la cifra bordea los 48 millones de dólares. Le quisiera hacer una pregunta con respecto de la producción petrolera que se prevé para el próximo año, porque en la proforma se estima que va a haber una disminución de 5.5% en la misma. En el 2019 se señalaba un valor de 206.21 millones de barriles, mientras que para el 2020 apenas 194.78 millones de barriles. ¿A qué se debe esta disminución de producción y cuánto va a impactar eso en la economía del Estado? Petroamazonas produce el 82% de la producción petrolera nacional. El perfil, el pronóstico de producción de Petroamazonas para el 2020 es de 441,000 barriles de petróleo equivalente. Para que tengan idea, en este año, en 2019, el objetivo de producción es de 424,000 barriles. Es decir, que
por parte de Petroamazonas, el pronóstico es incrementar en 17,000 barriles de petróleo equivalente por día en el promedio diario. Entonces, hay un incremento. Básicamente este incremento se debe a que a finales del último trimestre de 2020 entra en producción el Ispingo. Aparte de otras inversiones importantes con nuestros aliados que tenemos de la empresa privada, campos como Cuyabeno, Oso y Uralpa, el Auca, van a ingresar producción importante. Se estima perforar 140 pozos del próximo año. Entonces Petroamazonas incrementará la producción para el próximo año. Ahora, usted nos dice justamente esto, Petroamazonas va a incrementar la producción, pero para el próximo año también se anunciaba una fusión de Petroamazonas con Petroecuador. ¿Está listo ese proceso? Existe un decreto ejecutivo. En este decreto el plazo de fusión es diciembre del 2020. O sea, estamos a 13 meses. Sí, se ha creado una unidad temporal de fusión. Es una unidad independiente, no está relacionada con Petroamazonas ni con Petroecuador. Y ellos, a través de una consultora internacional, están trabajando en el diseño de la fusión de Petroecuador y Petroamazonas. Ahora, la idea sería una sola empresa, que sería Petroecuador, ¿así se va a llamar? No. ¿O va a tener otro nombre? Es una nueva empresa. ¿Por qué existen estas dos empresas públicas? ¿Por qué desde un principio no se fusionaron? ¿Y cuál es la lógica? ¿En qué opera una? ¿En qué opera la otra? Claro, y también recordar que antes teníamos Petroecuador, que tenía 3 filiales, Petroproducción, Petrocomercial y Petroindustrial, que desaparecieron. Luego se creó Petroamazonas, justamente en consonancia con aquello. ¿Por qué tenemos estas dos empresas? Bueno, a partir de 2006, cuando se decretó la caducidad de la OXI, y posteriormente, en los siguientes años, muchos campos que operaban empresas privadas fueron revertidos al Estado. En ese momento se creó Petroamazonas y posteriormente con algunos campos de Petroecuador se dio esta separación por decisiones de gobierno de esa época. Sin embargo, actualmente el lineamiento es hacer una sola empresa integrada. ¿Cómo funcionan en el mundo la mayoría de empresas petroleras que abarquen toda la cadena del valor? Las empresas mundiales como BP, Chevron, Petrobras, Pemex, todas esas empresas abarcan efectivamente toda la cadena del valor. ¿Cuántos trabajadores tiene actualmente Petroamazonas? Petroamazonas tiene 6,900 trabajadores. Con Petroecuador aproximadamente en total serían unos 10,000 trabajadores que tendrían que ser considerados durante el proceso Pero de fusión. la fusión, una vez que se concrete, podría desembocar también en despidos, es decir, reducción de personal. Todo eso depende del diseño de la empresa, como les comenté. De esta consultoría que usted está señalando. Exactamente. En este momento no podemos prever eso. No, esperamos los resultados de la consultora. Ellos determinarán cuál es la mejor estructura, el número de personal y cómo van a manejar los procesos. ¿Y la renovada empresa que van a hacer de la fusión va a ser administrada por el Estado o por el sector privado? Administrada. Entiendo que por el Estado inicialmente, luego no sabemos. Ustedes, como Petroamazonas nos decía, administran o están a cargo del campo Sacha. Así es. El campo Sacha, considerado a lo largo del tiempo como una de las joyas de la corona del sector petrolero, sobre ese campo aparentemente hay una intención de delegar esa administración al sector privado. ¿Es así? ¿Hay esa intención, señor gerente? Actualmente Petroamazonas está operando al 100% el campo Sacha, producimos 72,000 barriles por día. Sin embargo, nosotros estamos esperando instrucciones del Ministerio de Energía, que es el ente rector, que nos dispondrá el modelo de desarrollo de ese campo. O sea, no hay nada concreto sobre eso, sobre que Sacha sea eventualmente entregada esa administración al sector privado. Todavía no hemos recibido la instrucción del Ministerio de Energías sobre este tema. Hay un informe, tengo entendido, un estudio técnico elaborado por Deloitte, me imagino que fue contratado por las mismas empresas, que sugiere y recomienda no fusionarlas.
No sé si ustedes ya lo han revisado, cuáles son las consideraciones que tiene este informe, por qué precisamente recomienda la no fusión de Petroamazonas y Petroecuador. Realmente desconozco de este informe. Yo considero que, ¿Usted cree que sí se deben fusionar? como les comento, es un decreto ejecutivo y aparte de eso todas las empresas en el mundo funcionan de manera integrada, las petroleras. Y con esto cierro. La designación del nuevo ministro del ramo, el doctor José Augusto Briones, por cierto, insistir a la audiencia, el apellido es Augusto, no es Briones, el Briones es el segundo apellido, que hay un montón de gente que se confunde, José Augusto Briones. Pero recuérdeles cada vez que tenga Sí, oportunidad. hágalo, José por favor. Augusto, es el apellido del ministro. Pero digo, ¿este cambio también modificó algunas lógicas o la planificación del sector? El lineamiento que nos ha dado el ministro es continuar con la gestión y como Petroamazonas enfocados en mantener los niveles de producción e incrementar. El ministro ha hablado de realizar acuerdos, pactos sociales con todos los grupos de interés para tratar de explotar los recursos de manera sustentable. Correcto. Señor gerente, gracias por el tiempo, Muy por amable, la gentileza. gentil, gracias. Con cifras y con información en este espacio de noticias a propósito de los efectos de la paralización de octubre en el sector petrolero. Nuestro invitado es el ingeniero Lenín Pozo, gerente de Petroamazonas, hablando justamente sobre esas cifras para la reflexión. Gracias a nuestro invitado, 7:59.